Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos deberíamos de entender y comprender, porque nos cuesta mucho trabajo entender las necesidades emocionales. Ven que hemos hablado de las leyes universales, pero también tiene que ver mucho, digamos, un poco de eso, porque a veces no entendemos por qué nosotros como seres humanos tenemos ciertas necesidades emocionales y no nos damos cuenta porque a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo y comprenderlo. Siempre estamos como al pendiente de ciertas cosas, pero nunca vamos a entender el por qué nosotros como seres humanos emocional, carnal, mental, espiritual, tenemos algunas necesidades emocionales y a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Más que nada entenderlo, comprenderlo, saber qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú necesitas y como persona, no tanto como si tuvieras una relación de pareja, que también tiene que ver mucho cuando una persona está contigo, qué necesidad emocional te está cubriendo. Pero aquí es ver cuáles son tus necesidades, cómo las podemos manejar, de qué manera nosotros podemos tener la conciencia de poderlas comprender y entender. Nos cuesta muchísimo trabajo poderlo hacer. Siempre estamos pensando, ay, pues es que necesito hacer ejercicio, por ejemplo. Tu necesidad es hacer ese ejercicio para que te sientas bien físicamente. Y a veces te cuesta mucho trabajo porque dices, no, pues yo no necesito correr, no me cuesta trabajo, me da mucha flojera, me cuesta como levantarme, me cuesta caminar, no quiero caminar, porque a veces nos cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Si tú tienes una necesidad, como dices, no tengo la necesidad de hacerlo, pero a lo mejor sí la tienes porque a lo mejor necesitas tener como más condición física, porque necesitas estar bien en tu materia, ¿no? Que de alguna u otra forma tus organismos estén bien, comer bien, ¿no? Dices, yo no tengo la necesidad de no comer bien. No, al contrario, tienes la necesidad de comer bien. Cuando nosotros a veces decimos, no tengo la necesidad, es que sí la tienes. Es como al revés, es algo como psicológico, que sabemos que automáticamente nosotros hacemos como una psicología inversa. No lo necesitas cuando sabes que sí lo necesitas. Entonces, cuando tienes esa necesidad emocional, podemos tener varias circunstancias o varias situaciones que podemos estar manejando y que nos cuesta mucho trabajo, la verdad, ¿no? Porque a veces les digo que nosotros usamos como la psicología inversa de nosotros mismos, que decimos no lo necesito cuando sí lo necesitas. Una de las cosas que puede ser muy importantes es la seguridad. La seguridad de ti, la de seguridad de sentirte bien. Y ahí hablamos de la parte de autoestima, de la autoestima baja, la autoestima media, la autoestima alta, tu seguridad propia, ¿no? Manejar no es que tengas el ego, y hemos hablado del tema del ego, de que muchas veces el ego también te puede dominar. Pero aquí es la seguridad de ti, de sentirte bien, de sentirte seguro, y eso es el tema de autoestima. ¿Cómo puedes manejar tu autoestima baja o tu autoestima media, autoestima alta? Acuérdense que todos debemos tener autoestima media para saber lo que nosotros estamos necesitando de esa emoción, de sentirnos bien, de sentirnos cómodos, de sentirte seguro. Cuando te sientes seguro es que tienes la autoestima media. Acuérdense que no podemos tener una autoestima ni alta ni baja, sino media para que estés en el balanceo. Nosotros como seres humanos debemos estar siempre en el balanceo. Ni debemos tener más ni debemos tener menos, sino el balanceo para que todo se vaya nivelando y todo vaya fluyendo de mejor manera. Muchas veces te dicen, es que tú te tienes que sentir seguro, mucho más alto, para que todo esté bien. No es tanto así, ¿no? Que ahora se usa la palabra de que, pues bueno, soy una persona exitosa y que soy lo máximo. Ahí estamos hablando del ego, del yo, del que yo puedo, yo soy, yo estoy, ¿no? Del que a mí nada me afecta, sino es tener la autoestima media para que entonces te sientas seguro de lo que tienes, de lo que sientas, de cómo estás, de que todo fluya al nivel como debe de fluir. Porque si eres más alto o más bajo, pues las cosas no pueden fluir de cualquier forma y no se puede dar de cualquier manera adecuadamente. Entonces, cuando tú tienes una seguridad, estamos hablando que tienes una autoestima media, que te sientes bien contigo, que las cosas están fluyendo, que las cosas están bien. Si ya estamos hablando de una parte de la autoestima baja, pues entonces no te estás sintiendo bien, las cosas no están funcionando, no te sientes seguro contigo mismo, no te sientes capaz de hacer las cosas porque las quieres hacer, porque pues bueno, te sientes mal, a lo mejor la parte de lo físico, a la parte emocional, a lo mejor traes un proceso
de pérdida y entonces ahí manejamos la parte de la depresión y entonces las cosas no pueden estar sucediendo de mejor manera y eso nos cuesta a nosotros mucho trabajo. Y eso significa que cuando tú tienes una seguridad, que hablamos de la autoestima media, tienes esa atención, pero no la atención hacia una persona que muchas veces sucede. Que nosotros como seres humanos siempre vas a querer una atención de alguien más, ¿no? Ya sea pareja, ya sea tu entorno, tu social, tu familiar, tu parte laboral, pero no nos damos cuenta que la atención la podemos manejar de nosotros mismos. Si nosotros tenemos una seguridad de autoestima media, vamos a tener la atención de nosotros mismos. Tú te vas a preocupar más por ti, vas a ver qué te está afectando, qué atención necesitas tú. Y no es tanto el ego, sino decir, a ver, ¿yo qué necesito? La atención de qué, pues cuidarme más, a lo mejor comer mejor, a lo mejor ahí pintarte el pelo, a lo mejor hacerte las uñas, ¿no? Los cabellos, la barba, cosas así que dices, yo te necesito la atención física a lo mejor. Cuando tú tienes una atención física, también la emoción puede cambiar. Porque esa atención que te estás dando tú, es cuando dices, yo me voy a preocupar por mí. Y no es que no te preocupes por los demás, sino preocuparte por ti, cómo te sientes, cómo estás. Entonces ahí vas a tener la atención que tú necesitas. Entonces esa necesidad emocional es la seguridad y la atención. Entonces cuando eso sucede, a veces las cosas pueden cambiar, las cosas pueden fluir, tú te sientes mucho más cómodo, te sientes mucho más seguro en muchos aspectos. Decir, bueno, pues si yo tenía un proceso de complejo o complicado, si yo tengo atención sobre mí, pues las cosas pueden fluir de mejor manera. Y eso implica que también nosotros podamos tener conexión con nosotros mismos. Cuando nosotros no tenemos esta parte de autoestima, no tenemos esta parte de atención, a veces estamos desconectados de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos. A veces esta parte de la conexión es muchas veces que yo les digo que a veces somos muertos vivientes, que vives por vivir, estás por estar, no sabes qué sucede, no sabes cómo maneja las cosas, no sabes cómo pueda suceder y no sabes cómo puedes reaccionar de una u de otra forma. A veces nos cuesta mucho trabajo como esa parte, conectarnos con nosotros mismos. Ven que muchas veces en la parte espiritual, que si te dicen los ángeles, que te dice los decretos, que si afirmaciones, es como esa atención que nosotros podemos tener, en la conexión que nosotros podemos tener a nosotros mismos. Y eso tiene que ver con la ley, de varias leyes que hablamos, ¿no? Que la ley de las 7 leyes, la ley de concentración, la ley de transmutación, la ley de compensación. Y a veces eso no nos damos cuenta que nosotros tenemos que tener esa conexión, esas conexiones que nosotros podemos manejar. Y es cuando tienes esta parte de la ley de correspondencia, lo que te corresponde por ley universal, por ley divina, por lo que tú tienes, por tus pensamientos. A veces esa conexión no la estás manejando adecuadamente y por eso pues a lo mejor no está sucediendo ciertas características o ciertos sucesos porque tú no te mereces, o sea, no te sientes merecedor de ciertas cosas. Entonces tu necesidad no está cubriendo lo que tú necesitas hacer. O sea, no te estás conectando con lo que necesitas tener. No te estás conectando con tu parte física, tu parte mental, tu parte emocional. No, a veces acuérdense que nosotros a veces estamos desconectados porque puedes estar muy disperso, pensar en todo y no pensar en nada. Tu pensamiento está por un lado, tu emoción puede estar por el otro lado, tu palabra puede estar por el otro. Y a veces como que también, muchas veces los seres humanos vivimos por vivir. Me refiero a que a veces hacemos las cosas automáticas. No te estás conectando en ciertas cosas. Y hablemos del laboral, y hablemos personal, y hablemos del amor, y hablemos en el sentido de todos los aspectos y todas las situaciones. Y entonces ahí viene algo, yo creo que una de las cosas más importantes de las necesidades, que es el reconocimiento que tienes sobre ti. Cuando tú reconoces tus procesos, tus causas, tu situación, si tú reconoces la forma y el modo como estás actuando, el modo y la forma de las acciones que hiciste, buenas o malas, cuando tú reconoces esas acciones positivas y acciones negativas, entonces vas a cubrir esa necesidad. Y una de las cosas muy importantes que tenemos como seres humanos, no reconocemos lo que hacemos bien o mal. Nos cuesta mucho trabajo. Le echas a lo mejor la culpa a terceros porque fue una situación cuando tú tuviste tu propia responsabilidad. Y te cuesta mucho trabajo esa parte de reconocimiento y aceptación. Es muy fácil el ser humano echarle la culpa a los terceros.
por tu decisión, por tu causa, por esto, por el otro, pues me fue mal. Y hay veces que tienes que generar y entender tu propia responsabilidad. Y entonces ahí, y es como todo va conjunto, ¿no? Si te conectas con lo que estás haciendo, si te conectas con tus situaciones positivas y negativas, entonces vas a tener ese reconocimiento de aceptación buena y mala. En qué me equivoqué, qué hice, qué no hice, cómo fueron las formas, qué decisión tomé, buena o mala, qué decisión tomé para que esto tuviera. Acuérdense que todos tenemos una causa-efecto. Y las necesidades tienen que ver con esta causa-efecto que nosotros podemos estar manejando de alguna forma u otra. Buenas o malas decisiones que puedas tener. Y a lo mejor en la parte que hemos también hablado del hubiera, si yo hubiera tomado esa decisión, si yo no hubiera hecho esta parte, si las cosas, pero a veces, mira, una de las cosas muy importantes de las necesidades emocionales es cuando tienes una, como que la vida, el universo, tu ángel, quien quieras creer, siempre te da señales. Siempre. Que no peleemos, que no entendamos, que no aceptemos, esa es otra cosa. Pero entonces ahí es decir, si yo hago esto, puede pasar esto. Entonces, esa necesidad emocional, cuando tú tienes esta, por ejemplo, esta tensión, que necesitas una tensión, que se maneja mucho en una pareja, pues es que me atiende bien, me trata lindo, entonces está cubriendo una necesidad que es la atención. Entonces, pues obviamente que tú necesitas esa atención y entonces te vas a ir, pues ahora sí, con todo y las maletas, porque esa necesidad te está cubriendo de atención. Pero a veces la atención no es que te la cubra una persona externa, sino que te la cubras tú mismo para que esa necesidad, cuando llegue alguien, no te seas vulnerable o no estés como muy complejo, no estés complicada o complicado y las cosas no se puedan dar o se puedan dar de alguna cierta circunstancia. Y entonces cuando nosotros no entendemos qué está sucediendo, pues a veces, acuérdense que nosotros mismos nos perdemos. O es muy fácil perderte, es muy fácil echarle la culpa a los demás, es muy fácil no reconocer y aceptar lo que hiciste bien o mal, tu propia responsabilidad de tus decisiones buenas o malas. Acuérdense que todos somos duales, todos somos positivos y todos somos negativos. Tú tienes tu propia responsabilidad de tu acto y acción, de tu causa-efecto, de lo que dices, de cómo lo dices, de la palabra, cómo puede ser o cómo puede funcionar. Si no nos damos cuenta de eso, pues nos va a costar mucho más trabajo, como esta parte de reconocer, esta parte de aceptación, esta parte de conexión contigo. Y entonces esta necesidad está como en cierta autonomía, digámoslo así, ¿no? Porque a veces estamos en automático, esa es la verdad, ¿no? A veces esta parte de la necesidad de decir, bueno, pues con la autonomía que yo estoy teniendo en ciertas situaciones emocionales, personales, físicas, cómo me siento, cómo estoy, en el sentido de tus propias decisiones o tus propias atenciones. El ser humano en general no nos atendemos a nosotros mismos, ¿no? Cuando dices, es que preocúpate por ti, pues obviamente preocúpate pues por tu salud, porque te sientas bien, porque estés emocionalmente bien. Si traes un proceso, pues trata de soltarlo, liberarlo, que cuesta mucho trabajo, hablaremos del perdón, pero también es como esta parte de soltar, nos cuesta mucho trabajo soltar. Soltar las emociones, soltar las cosas, soltar las ciertas circunstancias que nos cuestan. Porque todos los seres humanos somos a veces, todos tenemos como ciertas características que unos tienen más, otros tienen menos, que a veces podemos ser muy aprensivos y te afecta en tu emoción, en tu pensamiento, en tu decisión, en tu palabra. Y entonces por eso a veces no estamos conectados con lo que estamos haciendo. Y acuérdense que no estamos conectados a veces con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que decimos. Porque esta parte de alineación que podamos tener, pues a veces también se desenfoca en muchas circunstancias por la necesidad emocional que nosotros mismos no estamos cubriendo en nosotros mismos. Siempre esperas que alguien más cubra esa necesidad. En general, puede ser pareja, puede ser tu familia, en todo el entorno que puedas tener. Y nos cuesta mucho trabajo entenderlo y comprenderlo. Por eso cuando reconoces tus acciones, es mucho más fácil que las cosas puedan fluir, digámoslo así. Que las cosas se puedan dar, que las cosas puedan manejarse en cierta forma, ¿no? Y a veces nosotros somos competencia de nosotros mismos, o somos competencia de terceros, o somos competencia de lo que generamos, o somos competencia de lo que no queremos.
pero tenemos que ser competencia de nosotros mismos y nos cuesta mucho trabajo esa parte, porque compites con el de enfrente en cualquier área, pero no compites contigo también. Nos cuesta mucho trabajo. Cómo reconocer, a ver, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cómo tengo que hacer, de qué manera lo tengo, de qué manera o de qué forma se puede manejar. Nos cuesta mucho, mucho trabajo. Porque esta parte de alinearte, digámoslo así, ¿no? De entenderte, también es esa competencia que nosotros mismos tenemos con nosotros, en nuestras decisiones, en lo que hacemos, en nuestros objetivos, en la forma como nos enfocamos, en la forma como lo manejamos. Y entonces es como a veces alguien te está como picando, ¿no? Y te hace cosquillas y es que tú no puedes y entonces sí voy a poder, porque, pero alguien más te lo está diciendo, no porque tú te lo estés haciendo, sí voy a poder, tengo mi propia competencia de lograr esto, de hacer esto y voy a ser una persona que pueda hacer ciertas características en cada necesidad de cada persona, en tus objetivos, en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu trabajo, en tu pareja, en todo. Nos cuesta mucho trabajo. Compites con todos, pero a veces no compites contigo mismo y a veces es bueno. Porque a veces cuando tú reconoces, dices, sí puedo hacerlo, pero, ay, no me da flojera, pero las cosas no están funcionando, pero no estoy bien, pero no me siento, no. Y el no, acuérdense que el no lo tenemos tatuado sellado. No puedo, no soy, no estoy, las cosas no están funcionando, las cosas no se pueden hacer, las cosas no. Para mí va a ser más complicado, yo no tengo esa garra, no tengo esa característica, no tengo eso, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo como cubrir esa necesidad de nosotros mismos, tener la competencia y la conexión y la atención de nosotros mismos nos cuesta muchísimo trabajo. Tú lo puedes hacer a lo mejor a terceros, al que está enfrente, pero tú es como muy complicado que lo hagas tú, que lo hagas, que lo veas, que lo observes, que lo midas. Nos cuesta muchísimo trabajo. Porque esa parte importante que tú puedas tener en tu conexión personal es muy difícil muchas veces. Por eso, bueno, en el ámbito holístico, digámoslo así, pues te dicen, haz meditación, ¿no? Haz una parte de meditación, enfócate a ti, vete a ti. Mucha gente sabe meditar, otros no saben meditar. Y entonces cuando entras en silencio y entonces tú te conectas contigo mismo, pero dependiendo cómo te conectes, porque muchas veces la meditación te puede ayudar mucho, pero también cómo lo estás generando y cómo lo estás midiendo. El cómo yo me estoy entendiendo, el cómo... Es que saben que muchas veces, a veces no nos conocemos a nosotros mismos como deberíamos. Dice, soy capaz de hacer esto. Ay, yo no creería que sería capaz de hacer esto. O no creería que soy capaz de hacer lo otro. Porque a veces te cuesta mucho también trabajo el conectarte contigo mismo, el conectarte con tu pensamiento, el conectarte con tu emoción, conectarte con tu palabra. Y es muy fácil hacerlo con terceras personas y el que está al de enfrente, pero contigo es como más difícil. El ser humano es como más complicado conectarse con uno mismo, ver sus propias necesidades y decir, sí estoy bien, no estoy bien, ¿cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo hacer? Estoy conectado, tengo mi autoestima, me siento mal, estoy en depresión, las cosas no se están dando. Y a veces cuando tú no tienes como esta parte de saber qué quieres lograr, es que porque no tienes a lo mejor un propósito de vida. A veces el propósito de vida no es que seas vidente ni hables con ángeles, no, tu propósito de vida va a ser eso que quieres lograr. Si tú eres una persona diseñadora, creativa, creas, mi propósito es hacer un negocio. Mi propósito es estar bien, ¿no? Estar bien en mi salud, si tienes algún tipo de enfermedad complicada, pues estar bien cuando tengas esa enfermedad, que te cuides, ¿no? Pueden ser propósitos chiquitos, grandes y demás, pero a veces por esta parte de la parte de no conexión, de no competencia con nosotros, y entonces no vas a tener un propósito de lo que quieres en tu vida. Y entonces llega un momento de la vida que dices, ¿a dónde he llegado? ¿Cómo he llegado hasta este punto? ¿Bien o mal? Sucede más cuando estás mal, cuando a lo mejor estás en una depresión. O a lo mejor caíste en el fondo porque te pasaron muchas cosas. Y dices, no era mi propósito de vida llegar acá. Pero ¿qué causa, consecuencia tuviste? ¿Qué decisión tomaste? ¿Cómo reconocer esas decisiones positivas y negativas? Normalmente cuando estás en el hoyo, digamos, ya que ahora sí pisaste suelo y que te sientes muy mal, es por alguna decisión que tomaste mal. Y que a lo mejor la vida, el destino, el universo, quien creas,
te dio las señales y no las entendiste. Y te decían, por ahí no es, sin embargo lo hiciste. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esas decisiones, esas situaciones, esas formas? Volverte a conectar contigo mismo, volverte a ver las necesidades personales que tienes tú, para que entonces las cosas puedan fluir mejor para ti. Y nos cuesta mucho como esta parte de expresar lo que sientes, pero no con los demás, sino contigo. A ver, ser como objetivo, analizarte, hice esto, no me estoy conectando, no estoy reconociendo, no tengo una resiliencia conmigo mismo, no están sucediendo las cosas en esta parte, ¿no? Hay personas que son muy herméticas, hay personas que son más sociales, hay personas que son más kinestésicos, hay personas que son más de oído, hay personas que son más de, pues entonces hablo visuales, y entonces a veces eso también implica el cómo te sientes. Hay personas que no les gustan escuchar música ni jugar, por ejemplo, también divertirte. Y no es que estés en la fiesta, sino divertirte, a lo mejor ir a jugar fútbol, o a lo mejor ir a jugar tenis, o a lo mejor ir a correr, y a lo mejor lo ves como un juego ciertas cosas, y eso también implica que tú estés como en esa necesidad que estás manejando. Uno de los arcángeles que te puede estar cubriendo en este sentido de entender tus propias necesidades es el arcángel Zadkiel. ¿Por qué? Porque él es el que transmuta ciertas cosas, y hablamos de la transmutación, la transformación, y que te puede transformar también en ciertas situaciones con tus emociones y con tus necesidades emocionales. Y él lo que te dice, si tú te entiendes a ti, vas a entender tus necesidades que tengas, tu conexión, tu autoestima, tu forma de ser, tu pensamiento, tu reconocimiento, para que las cosas puedan fluir de mejor manera. Si no te enfocas a ti, no te estás viendo a ti, no te observas lo que eres y cómo eres, las cosas no pueden darse de mejor manera. Si es que obsérvate, vete y ve que las cosas puedan funcionar. Y lo que él te dice es que a veces nosotros nos tenemos que analizar nosotros mismos. El ver cómo estamos, de la manera como estamos, conectarnos con el pensamiento, con la palabra, con la emoción, no estar tan dispersos, tener esta parte de la autoestima media, de estar bien. Si estás en un proceso complicado, reconocer y aceptar qué estás haciendo mal o qué sucedió, y cuidarte tú en todos los sentidos, en tu salud, en lo físico, en cubrir tus propias necesidades, y que no que alguien más te las cubra, sino cubrírtelas tú, para que entonces las cosas puedan transformarse, puedan funcionar, puedas tener una mejor parte de correspondencia, para que las cosas puedan suceder de mejor manera, en todos los sentidos. Porque cuando tú te entiendes a ti y reconoces tus buenas o malas decisiones, tú vas a fluir mejor, y las cosas como que a veces se acomodan sin querer, ¿no? Ya me salió un proyecto, ya estoy bien, ya estoy acá, yo me siento bien, físicamente me siento de mejor manera. Entonces esta parte de la autoestima pues ya vas teniendo algo bueno, ¿no? Y me dices, ya hoy estoy corriendo y entonces ya no me agito tanto, ya bajé de peso, ya estoy comiendo mejor. Aunque no comas mejor, pero que te sientas bien. Mientras tú te sientas bien, las cosas pueden funcionar de mejor manera. Pero entender tus propias necesidades es entender la forma y la manera de cómo vas a cubrir lo que tú eres como persona, como ser humano. Si lo haces es más funcional, que puedas fluir en todos los sentidos. Y entonces manejarlos es muy importante, primero sobre ti y luego sobre externos, porque muchas veces es muy fácil, como les comento, que una tercera persona o una persona te esté cubriendo esa necesidad. Ay, te habla bonito, lindo, precioso, y entonces, pues está cubriendo una necesidad emocional en ese sentido, de sentirte bien, de sentirte en la autoestima mejor. Pero no es que la otra persona te lo haga, sino que te lo hagas tú mismo, para que si alguien llegue con esa situación, pues tampoco te agarre de bajar y dices, no me conviene, si me conviene, las cosas pueden funcionar, las cosas no pueden funcionar. Pero siempre es reconocer lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, cómo estás en tu parte, tu emoción, en tu palabra, en tu pensamiento, lo que estás haciendo, de la forma como lo estás haciendo, conectarte contigo. Es muy importante que tú te conectes con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces, para que entonces esa necesidad la cubras primero tú, y luego pues la cubran las terceras personas, pero ante todo cúbretela tú, para que las cosas puedan fluir de mejor manera en todos los sentidos, económico, personal, de amor, social, en todos los sentidos. Entonces es importante que tú te cubras a ti mismo, que tú te conectes contigo mismo, que entonces las cosas puedan funcionar de mejor manera. Y hagan eso para que entonces
hágase un autoanálisis muchas veces. ¿Cómo estoy? ¿De qué manera estoy? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo me estoy conectando? ¿Qué estoy haciendo? O cómo me estoy yo solito ahí como que no estoy muy bien. Y entonces pues tú lo puedes lograr. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, en TikTok, Instagram, YouTube. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.